¿Y si te dijera que uno de los mayores secretos militares de la historia está escondido en una de las historias más malinterpretadas de la Biblia? ¿Y si te contara que el hombre que lideró la victoria más imposible de la historia militar comenzó, literalmente, escondido y temblando de miedo dentro de un agujero en el suelo? ¿Y si te revelara que existe una estrategia psicológica brillante detrás de la famosa historia de los 300 guerreros que ni los mayores expertos han notado hasta ahora? En los próximos minutos, vas a descubrir por qué la historia de Gedeón no es solo otra narración bíblica. Es un manual revolucionario sobre liderazgo, estrategia, superación del miedo y cómo Dios transforma a las personas comunes en líderes extraordinarios. Conoces la historia de los 300 guerreros, ¿verdad? Todo el mundo la conoce. Pero te vas a quedar en shock cuando descubras lo que realmente sucedió antes, durante y después de esa batalla legendaria. Y mira, si estás viendo este video, probablemente te identifiques con Gedeón más de lo que imaginas. Quizás tú también te sientas inadecuado para los desafíos que enfrentas. Tal vez te preguntes si Dios realmente tiene un plan para tu vida. Quizás también te estés escondiendo en lagares, esperando que alguien más calificado aparezca para resolver los problemas. Si así te sientes, dale a me gusta ahora mismo, porque este mensaje fue hecho especialmente para ti. Y si quieres más contenido que transforme tu perspectiva sobre las historias bíblicas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a descubrir hoy es solo el comienzo de un viaje que revolucionará tu fe y tu liderazgo. Prepárate para sumergirte en la historia completa de Gedeón. No la versión resumida que oíste el domingo. La versión real, con todos los detalles psicológicos, estratégicos y sobrenaturales que te dejarán con la boca abierta. La situación geopolítica explosiva. Para entender la magnitud de lo que Gedeón enfrentó, necesito transportarte al año 1150 a.C. El mundo no tenía internet, televisión, radio. Las noticias viajaban a pie o a caballo. Pero una noticia terrible resonaba por todo Oriente Medio. Israel estaba siendo exterminado. No estoy exagerando. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del Oriente, formaron una coalición militar devastadora. Imagina una confederación de tribus nómadas del desierto, guerreros experimentados, montados en los mejores camellos de la época, que eran la tecnología militar más avanzada del período. Durante 7 años consecutivos, esto es casi una década de terror, ejecutaron una estrategia que hoy llamaríamos guerra económica total. La diabólica estrategia de genocidio económico. Escucha atentamente esta estrategia, porque es genial y cruel al mismo tiempo. Fase 1. La seducción de la siembra. Los madianitas dejaban que los israelitas plantaran. Les permitían trabajar la tierra, regarla, cuidarla, invertir tiempo, energía, recursos, esperanza. Fase 2. La llegada de la devastación. Exactamente en la época de la cosecha, cuando todo estaba listo, maduro, cuando Israel estaba a punto de celebrar la provisión de Dios, llegaban como nubes de langostas. La Biblia dice que eran tantos que no se podían contar, ni a ellos ni a sus camellos. Los historiadores estiman entre 120.000 y 150.000 guerreros montados. Fase 3. La destrucción sistemática. No robaban solo lo que necesitaban. Destruían todo. Quemaban lo que no se llevaban. Mataban el ganado que no podían llevarse. Envenenaban los pozos. ¿El resultado? Israel dejó de plantar. Dejó de invertir. Dejó de soñar. Entró en un modo de supervivencia pura. La tragedia humanitaria total.
El texto bíblico usa una palabra devastadora para describir la situación de Israel. Se empobreció mucho. Pero la palabra original en hebreo es mucho más fuerte. Significa, fue reducido a nada. Fue vaciado por completo. Israel, que una vez fue una potencia en Egipto, que conquistó la tierra prometida, que derrotó a gigantes, ahora vivía como refugiado en su propia tierra. Se escondían en cuevas en las montañas, fosas subterráneas, lugares secretos en las rocas. Una nación entera, viviendo como ratones escondiéndose de gatos. Los padres no podían alimentar a sus hijos. Las madres veían a sus bebés pasar hambre. Los jóvenes perdían completamente la esperanza en el futuro. Si alguna vez has pasado por una crisis financiera devastadora, si alguna vez has sentido que todo lo que construyes es destruido, si alguna vez has cuestionado si vale la pena seguir intentándolo, entiendes exactamente cómo se sentía Israel. Y ahí, la crisis espiritual, el abandono de la identidad. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Esta no era solo una crisis militar o económica. Era una profunda crisis de identidad espiritual. Israel había abandonado al Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa. Pensaron, tal vez los dioses locales sean más eficientes. Baal es el dios de la agricultura. Vamos a adorar a Baal para tener buenas cosechas. Aserá es la diosa de la fertilidad. Vamos a adorar a Aserá para tener prosperidad. ¿Y ahora? Sus nuevos dioses no podían proteger ni una sola cosecha. Baal, el supuesto dios de la agricultura, observaba pasivamente cómo sus cosechas eran destruidas. Aserá, la supuesta diosa de la prosperidad, veía a su pueblo empobrecer hasta los huesos. Israel estaba espiritualmente huérfano. Abandonaron al Dios verdadero. Políticamente dominado, oprimidos por extranjeros. Económicamente destruido, empobrecido sistemáticamente. Emocionalmente devastado, sin esperanza en el futuro. Socialmente fragmentado, cada familia por su cuenta. Katá. El clamor desesperado que lo cambió todo. Pero en el 7º año de opresión, 7 es el número de la plenitud bíblica, el año del límite divino, algo extraordinario sucede. Israel clama al Señor. No es una oración educada de domingo. Es un grito desesperado de quien ya no tiene a dónde ir. Es el clamor de quien finalmente reconoce: solo Dios puede salvarnos ahora. Y fíjate en la respuesta divina. Dios no envía un ejército, no envía un rey, no envía un profeta famoso. Dios elige a un granjero miedoso, escondido en un agujero, trillando trigo en secreto. Si esta introducción ya está moviendo tu corazón, si estás notando paralelos con tu propia vida o con nuestra sociedad actual, dale a me gusta para mostrarme que te conectas con este mensaje. Y compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios usa a personas comunes para cosas extraordinarias. Y si estás ansioso por descubrir cómo un hombre tan miedoso se convirtió en uno de los mayores líderes militares de la historia, sigue conmigo. Lo que viene ahora te va a sorprender. Bloque 2. El encuentro que cambió la historia. Y es en este escenario apocalíptico que encontramos a nuestro protagonista principal. Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés, de la ciudad de Ofra. Imagina la escena. Es mediodía, un sol abrasador. Mientras otros hombres de su edad están escondidos en cuevas, Gedeón está trabajando. ¿Pero dónde? Dentro de un lagar.
Un lagar era el lugar donde normalmente se pisaban las uvas para hacer vino. Estaban construidos en lugares bajos, excavados en la roca, escondidos de la vista. Lugares de celebración, de alegría, de fiesta. Ahora transformados en escondites. ¿Y qué está haciendo Gedeón allí? Trillando trigo, separando los granos de la paja golpeando con una vara. Un trabajo que normalmente se hacía al aire libre, en la cima de las montañas, donde el viento se llevaba la paja. Pero Gedeón lo está haciendo en secreto, escondido, por miedo a que los madianitas lo descubran. Este es el héroe que Dios eligió, un hombre trabajador, pero con miedo, responsable, pero inseguro, esforzado, pero escondido. El ángel del Señor. Una aparición extraordinaria. Y es exactamente en este momento de mayor vulnerabilidad que sucede algo que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. El ángel del Señor aparece. No es una visión. No es un sueño. Es una aparición física, real, tangible. El texto dice que vino y se sentó debajo de la encina. Él se sienta. Se pone cómodo, como quien ha venido para una conversación larga, y luego pronuncia palabras que deben haber resonado como un trueno en el corazón de Gedeón. El Señor está contigo, valiente guerrero. Imagina el shock. Gedeón debe haber mirado por encima del hombro. ¿Conmigo? ¿Valiente guerrero? ¿Yo? Está literalmente escondido en un agujero, temblando de miedo, haciendo un trabajo de forma clandestina. Y el ángel lo llama valiente guerrero. La genialidad del llamado divino. Aquí está una de las revelaciones más profundas sobre cómo opera Dios. Dios no llama a Gedeón por lo que es en ese momento, lo llama por lo que puede llegar a ser. Dios no ve al hombre escondido, ve al libertador en potencia. Dios no ve el miedo presente, ve la valentía futura. Dios no ve la inadecuación actual, ve la capacidad latente. Esto significa que cuando Dios te mira hoy, con todos tus miedos, inseguridades, limitaciones, Él no está viendo solo quién eres. Está viendo en quién puedes convertirte bajo la influencia de la gracia divina. ¿Cuántas personas han renunciado a sus sueños porque solo pueden ver sus limitaciones actuales? ¿Cuántos talentos se han desperdiciado porque las personas se han definido por las circunstancias presentes en lugar del potencial futuro? La herida de la desilusión espiritual. Pero la respuesta de Gedeón revela una herida que muchos de nosotros llevamos. La herida de la desilusión espiritual. Ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo, ¿no nos hizo subir el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Se dan cuenta del dolor profundo en esta pregunta? Gedeón está diciendo, si Dios está con nosotros, ¿por qué nuestra vida es una tragedia? ¿Dónde están los milagros que mis abuelos contaban? ¿Por qué Dios parece habernos abandonado? ¿Los milagros eran solo para las generaciones pasadas? ¿Cuántos de ustedes han hecho exactamente estas preguntas? Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Dónde están los milagros que yo veía en la iglesia? ¿Por qué Dios parece en silencio justo cuando más lo necesito? La honestidad brutal de Gedeón nos enseña que está permitido cuestionar a Dios con sinceridad. Dios no se ofende con nuestras dudas honestas. Él las usa como punto de partida para revelaciones extraordinarias. La comisión imposible. Y entonces Dios hace algo que desafía toda lógica humana.
en lugar de responder a las preguntas teológicas de Gedeón, le da una misión. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? Gedeón está escondido. Acaba de confesar que se siente abandonado por Dios. ¿Qué fuerza es esa que Dios está viendo y que Gedeón no ve? La fuerza a la que Dios se refería no era física, era la fuerza de carácter. Mientras toda la nación estaba paralizada por el miedo, Gedeón todavía estaba trabajando. Mientras otros se habían rendido por completo, Gedeón aún creía que valía la pena trillar trigo. La fuerza que Dios vio fue persistencia ante la adversidad, responsabilidad incluso en el sufrimiento, trabajo aunque pareciera inútil, cuestionamiento honesto en lugar de amarga revuelta. Dios no busca personas perfectas, busca personas persistentes. El doble argumento de la inadecuación. Pero Gedeón no se convence fácilmente. Presenta lo que yo llamo el doble argumento de la inadecuación. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Dos excusas en una frase. Excusa 1. Limitación familiar. Mi familia es la más pobre de Manasés. Excusa 2. Posición personal. Yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿Reconocen estos argumentos? ¿Cuántas veces usamos exactamente las mismas excusas? No tengo suficiente formación. No tengo contactos importantes. Mi familia no tiene tradición en esto. Soy muy joven. Soy muy viejo. No tengo experiencia. No tengo recursos económicos. Soy solo un... Gedeón estaba usando su origen como excusa para no aceptar su destino. ¿Cuántos de nosotros hacemos exactamente lo mismo? La respuesta que lo cambia todo. Y entonces, Dios pronuncia la frase que se convertiría en el fundamento de todo verdadero liderazgo. Yo estaré contigo. 5 palabras que revolucionan toda la ecuación. No se trata de tus recursos, se trata de la presencia divina. No se trata de tu familia, se trata de tu fe. No se trata de tu posición, se trata de tu propósito. No se trata de tu fuerza, se trata del poder de Dios. No se trata de tu capacidad, se trata de tu disponibilidad. Con Dios, uno vale más que 1000. Con Dios, el menor se hace mayor. Con Dios, lo imposible se hace inevitable. Con Dios, el inadecuado es exactamente el perfil que Él busca. La primera prueba. El milagro del fuego. Pero Gedeón aún necesita confirmación. Y fíjate cómo Dios responde a la necesidad humana de seguridad. Gedeón pide una señal, no por incredulidad, sino por la búsqueda de una dirección clara. Prepara una ofrenda, un cabrito y panes sin levadura, como un anfitrión respetuoso que recibe a una visita importante. El ángel dice: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo sobre ellos. Gedeón obedece. Y entonces, el ángel del Señor extendió la punta del báculo que tenía en su mano y tocó la carne y los panes sin levadura. ¡Wash! Fuego subió de la peña y consumió por completo la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón se da cuenta. Vi al ángel del Señor cara a cara. Y tiene miedo de morir,
porque era una creencia común que nadie podía ver a Dios y vivir. Pero Dios inmediatamente lo tranquiliza. La paz sea contigo, no temas, no morirás. Si te estás emocionando con esta narración, si estás notando que Dios habla con personas normales de maneras extraordinarias, dale a me gusta a este video ahora. Y si tienes amigos que necesitan descubrir que Dios tiene planes imposibles para vidas comunes, comparte este mensaje. Pero agárrate fuerte, porque lo que viene ahora va a mostrar que Dios no solo llama, Él también prepara a sus elegidos de maneras que desafían nuestra zona de confort. Bloque 3. El entrenamiento divino radical. La primera misión: guerra espiritual doméstica. Ahora viene la primera prueba de valentía, y es genial y terrible al mismo tiempo. Dios no le dice a Gedeón que ataque a los madianitas primero. No le dice que entrene soldados. No le dice que planee estrategias militares. La primera misión es mucho más difícil: limpiar su propia casa. Toma el toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que es de tu padre, y corta la imagen de Aserá que está junto a él. Y edifica al Señor, tu Dios, un altar en la cumbre de este lugar fuerte, de una manera conveniente. Y toma el segundo toro, y ofrécelo en holocausto con la leña de la imagen de Aserá que cortaste. ¿Te das cuenta de la genialidad psicológica de esta orden? Dios le está diciendo: antes de liberar a Israel de la idolatría externa, necesitas liberar a tu propia familia de la idolatría interna. El altar de Baal estaba en la propiedad del padre de Gedeón. Joás, el padre, era un adorador de Baal. Gedeón tendría que enfrentar no solo la idolatría de la comunidad, sino la idolatría de su propia familia. ¿Cuántas veces queremos cambiar el mundo, pero no tenemos el valor de enfrentar los ídolos de nuestra propia casa? Queremos ser líderes espirituales allá afuera, pero ni siquiera podemos liderar a nuestra propia familia en la dirección correcta. Dios está enseñando un principio fundamental. La autoridad externa comienza con la autoridad interna. El liderazgo público comienza con el liderazgo privado. Kara. El valor de la madrugada. Y fíjate cómo responde Gedeón. El texto dice: entonces Gedeón tomó a 10 hombres de sus siervos, e hizo como el Señor le había dicho. Y como temía a la casa de su padre y a los hombres de aquella ciudad, no lo hizo de día, sino de noche. Gedeón obedece, pero con miedo. Hace lo que Dios le mandó, pero de madrugada, a escondidas. Algunos critican a Gedeón por esto, pero yo veo sabiduría estratégica y honestidad emocional. Sabiduría estratégica. Si lo hubiera hecho de día, lo habrían linchado antes de completar la misión. Al hacerlo de madrugada, al menos completó lo que Dios le pidió. Honestidad emocional. Gedeón no fingía ser más valiente de lo que era. Tenía miedo y lo admitía, pero no dejó que el miedo le impidiera obedecer. La valentía no es la ausencia de miedo, es la obediencia a pesar del miedo. La valentía no es sentirse confiado, es hacer lo correcto aún sintiéndose inseguro. Gedeón nos enseña que no necesitamos sentir valor para actuar con valor. La revolución del amanecer. Imagina la escena a la mañana siguiente. Los primeros rayos de sol iluminan la ciudad de Ofra. La gente se despierta para sus actividades cotidianas. Pero algo es diferente. El altar de Baal, que había estado allí durante décadas, símbolo de la religiosidad local, centro de las festividades paganas, está completamente destruido. El poste de Aserá, símbolo de la diosa de la fertilidad, fue cortado y quemado, y en su lugar, un altar nuevo, dedicado al Dios de Israel, aún humeando por el sacrificio de la madrugada. La ciudad entera entra en pánico y furia.
¿Quién hizo esto? ¿Quién tuvo el valor de destruir nuestros dioses? Este sacrilegio va a traer maldición sobre toda la ciudad. Investigan, preguntan, presionan, hasta que descubren, fue Gedeón, hijo de Joás. Y entonces viene la turba enfurecida. Saca a tu hijo para que muera. Gedeón está rodeado. Su vida pende de un hilo. La ciudad entera quiere matarlo. La sorprendente defensa del padre. Pero entonces sucede algo completamente inesperado. Joás, el padre de Gedeón, recuerda, el dueño del altar destruido, se levanta y defiende a su hijo. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Lo libraréis vosotros? Cualquiera que por él contienda será muerto esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo, pues derribaron su altar. ¡Qué argumento tan brillante! Joás está diciendo, si Baal es realmente un Dios poderoso, ¿por qué necesita que ustedes lo defiendan? Si tiene poder, que se vengue por sí mismo. Si ni siquiera puede proteger su propio altar, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Te das cuenta del milagro? La valentía de Gedeón al obedecer a Dios despertó la fe en su propio padre. El acto de destruir el altar familiar también restauró el liderazgo espiritual de la familia. A veces, nuestra obediencia a Dios no solo cambia nuestra vida, cambia a toda nuestra familia. El nuevo nombre, Jerobaal. Y debido a este episodio, Gedeón recibe un nuevo nombre, Jerobaal, que significa que Baal contienda con él. De Gedeón, que significa el que corta o guerrero, a Jerobaal, que significa que Baal contienda con él. Fíjate en la transformación de identidad. El hombre que se escondía ahora es conocido como aquel que desafía a dioses falsos. El hombre que tenía miedo de ser descubierto ahora tiene un nombre que celebra su valentía. El hombre que cuestionaba dónde estaban los milagros de Dios ahora es el protagonista de un milagro. Cuando obedecemos a Dios en cosas pequeñas, Él nos prepara para grandes cosas. Cuando enfrentamos los miedos menores, Dios nos capacita para victorias mayores. Cuando limpiamos nuestra propia casa, Dios nos da autoridad para limpiar la nación. La prueba de los vellones. La psicología de la confirmación. Pero entonces los madianitas se unen en una coalición aún mayor. El texto dice: Entonces todos los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente se juntaron y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. La amenaza ahora es total. No es solo una invasión estacional, es una invasión de exterminio. Y es en este momento que las inseguridades de Gedeón regresan con fuerza total. Destruir un altar local es una cosa. Enfrentar a 150.000 guerreros es otra completamente diferente. Gedeón necesita confirmación. Y la pide de una manera que revela una profunda sabiduría psicológica. Canena. El primer vellón. Prueba de la especificidad. Gedeón toma un vellón de lana de oveja y hace una petición muy específica. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviere solamente en el vellón, y toda la tierra estuviere seca, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Presta atención a la especificidad. Rocío. Solamente en el vellón. Tierra alrededor completamente seca. Esto no era algo que pudiera suceder de forma natural. El rocío se forma por la condensación de la humedad del aire.
Si hay suficiente humedad para formar rocío, se formaría en todas partes, no solo en un lugar específico. Gedeón estaba pidiendo un milagro meteorológico localizado. Y así fue, porque levantándose de madrugada y exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. ¡Increíble! El vellón estaba empapado, tanto que llenó un recipiente con agua exprimida. Pero toda la tierra a su alrededor estaba completamente seca. El segundo vellón. Confirmación de la confirmación. Pero Gedeón, con humildad y educación, pide otra prueba. No se encienda tu ira contra mí, si hablo aún esta vez. Te ruego que haga la prueba solo una vez más con el vellón. Te ruego que solo el vellón quede seco, y que en toda la tierra haya rocío. ¿Por qué Gedeón pide la prueba inversa? Porque sabía que la lana absorbe la humedad de forma natural. Tal vez el primer test podría tener una explicación natural, pero el segundo test, vellón seco mientras todo alrededor está mojado, sería imposible de forma natural. Y Dios lo hizo así aquella noche, y solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Algunos critican a Gedeón por pedir 2 señales, pero fíjate en la paciencia de Dios. Él no se irrita, no dice, «Ya viste un milagro, no es suficiente». ¿Por qué? Porque Dios entiende que los líderes inseguros necesitan una confirmación gradual. Gedeón no estaba dudando de la existencia de Dios, estaba dudando de su propia capacidad de escuchar a Dios correctamente. Cuando estás a punto de tomar una decisión que va a cambiar tu vida y la de otras personas, cuando te están llamando a algo que parece demasiado grande para ti, es natural buscar confirmación. Dios no se irrita con nuestras inseguridades honestas. Él las usa para fortalecer nuestra fe gradualmente. Si te estás identificando con las inseguridades de Gedeón, si alguna vez has pedido señales a Dios para decisiones importantes, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios qué tipo de confirmación le has pedido a Dios. Y si estás admirado con la paciencia divina, suscríbete al canal, porque vas a descubrir que Dios tiene mucha más paciencia con nosotros de la que imaginamos. Pero ahora viene la parte más sorprendente. Dios va a hacer algo que desafía toda lógica militar de la historia. Bloque 4. La estrategia militar imposible. El ejército de los voluntarios. Una vez confirmado por los vellones que Dios realmente quería usar su vida, Gedeón convoca a Israel para la guerra. El Espíritu del Señor revistió a Gedeón. Él tocó la trompeta, y toda la tribu de Abiezer se juntó con él. Envió mensajeros por toda la tribu de Manasés, y ellos también se juntaron con él. También envió mensajeros a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí. El resultado: 32.000 hombres se presentaron para la batalla. Por fin. Un ejército respetable para enfrentar a los 135.000 madianitas. La proporción seguía siendo de 4-1 en contra de Israel, pero al menos era algo con lo que se podía trabajar militarmente. Pero entonces Dios dice algo que debió haber hecho que el corazón de Gedeón se detuviera. El pueblo que está contigo es demasiado para que yo entregue a los madianitas en sus manos. ¿Cómo así? Son una minoría de 4-1 y Dios dice que son demasiados. Betama. La lógica divina versus la lógica humana. Y entonces, Dios explica la lógica detrás de esta decisión aparentemente insana. Para que Israel no se gloríe contra mí, diciendo, mi propia fuerza me ha librado. ¿Te das cuenta de la genialidad de esta estrategia? A Dios no le interesa solo la victoria, le interesa el testimonio. Con 32.000 soldados, si Israel ganaba, podrían decir, fue nuestra estrategia militar superior, fue nuestro entrenamiento, fue nuestra valentía.
Pero Dios quiere una victoria tan imposible que la única explicación posible sea: solo Dios pudo haber hecho esto. Dios a veces reduce nuestros recursos para aumentar nuestra dependencia de Él. Dios a veces limita nuestros medios para magnificar sus milagros. Dios a veces disminuye nuestra fuerza para demostrar su gloria. Kesen. El primer filtro. La prueba del miedo. Y entonces Dios establece el primer filtro. Ahora, pues, pregona a oídos del pueblo diciendo: el que sea miedoso y tímido, vuélvase y retírese de mañana del monte de Galaad. Entonces se volvieron del pueblo 22.000, y 10.000 quedaron. 2/3 del ejército se fueron. 22.000 de 32.000. Esto significa que el 69% de los voluntarios estaban motivados por la presión social, no por la convicción personal. Aparecieron porque era lo correcto, pero en el fondo tenían miedo. Gedeón aprende una de las lecciones más duras del liderazgo. Es mejor tener pocos soldados totalmente comprometidos que muchos soldados a medias. Una persona con fe genuina vale más que 1000 personas con fe fingida. Un soldado valiente es más eficaz que 10 soldados miedosos. ¿Cuántas veces preferimos la cantidad a la calidad? ¿Cuántas veces nos impresionan los números grandes en lugar del compromiso genuino? En tu vida, en tu familia, en tus proyectos, prefiere a pocos aliados verdaderos que a muchos seguidores superficiales. El segundo filtro, la prueba de la vigilancia. Pero Dios aún no ha terminado. Con 10.000 soldados, todavía sería posible atribuir la victoria al mérito humano. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es mucho. Hazlos descender a las aguas, y allí te los probaré. Gedeón lleva a los 10.000 restantes a beber agua cerca del campamento enemigo. Y Dios establece una prueba que revela una genialidad psicológica. A todo el que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, a ese pondrás aparte, como también a todo el que se arrodille para beber. Imagina la escena. 10.000 hombres sedientos llegan a la orilla del arroyo. Grupo 1. Se arrodillan cómodamente, bajan la cabeza, beben tranquilamente con ambas manos, se relajan por completo. Total, 9.700 hombres. Grupo 2. Permanecen de pie. Se inclinan rápidamente. Llevan el agua a la boca con una sola mano. Mantienen la cabeza levantada observando los alrededores. Beben rápidamente y se mantienen alerta. Total, solo 300 hombres. Y el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas os salvaré. ¿Por qué Dios eligió a los 300? Los 300 demostraron características de liderazgo natural. Vigilancia constante. Incluso en la necesidad básica, sed, no perdieron la conciencia táctica. Eficiencia. Bebieron rápidamente, sin perder tiempo. Priorización. Satisficieron la necesidad sin comprometer la seguridad. Disciplina natural. Mantuvieron una postura militar incluso sin una orden específica. Dios no estaba buscando a los físicamente más fuertes, estaba seleccionando a los psicológicamente más preparados. El momento de la crisis de confianza. Imagina lo que pasó por la cabeza de Gedeón en este momento. ¿De 32.000 a 300? Eso es una reducción del 99%. Matemáticamente, es un suicidio militar. Ahora son 450 enemigos por cada uno de mis soldados. El miedo debió haber vuelto con toda su fuerza. La inseguridad debió haber gritado: Gedeón, entendiste mal. Esto no puede ser de Dios.
Pero Dios, percibiendo la tensión emocional de Gedeón, le ofrece un último y opcional aliento. Y sucedió que aquella misma noche le dijo el Señor: «Levántate, desciende al campamento de los madianitas, porque ya lo he entregado en tus manos. Y si aún tienes miedo de descender, desciende tú con tu criado Purá al campamento». Fíjate en la delicadeza divina. Si aún tienes miedo. Dios no obliga, no presiona. Ofrece una opción para quien necesita una confirmación más. Y Gedeón, honestamente, la necesitaba. Acepta la oferta y desciende con su escudero Purá a espiar el campamento enemigo. Gim. La profecía de los enemigos. Y entonces sucede algo que solo Dios podría orquestar. De madrugada, Gedeón y Purá se acercan silenciosamente a las tiendas madianitas. El campamento es gigantesco. La Biblia dice que eran tantos como langostas en multitud, y sus camellos como la arena del mar. Se esconden cerca de una tienda y oyen una conversación entre dos soldados enemigos. Soldado 1. Preocupado. Tuve un sueño extraño esta noche. Soldado 2. ¿Qué sueño? Soldado 1. Soñé que un pan de cebada, de esos panes simples, de gente pobre, rodó por nuestro campamento y golpeó una tienda. La tienda cayó y se volteó por completo. Quedó destruida. Soldado 2. Con miedo. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo este campamento. Los propios enemigos estaban profetizando la victoria de Gedeón. El pan de cebada, alimento de los pobres, representaba al humilde Israel. La tienda destruida representaba al poderoso ejército madianita. Y ellos mismos lo interpretaron. Dios entregó todo en manos de Gedeón. Imagina lo que Gedeón sintió al oír eso. Los enemigos le tenían miedo. El hombre que se sentía inadecuado se había convertido en la obsesión de sus enemigos. Yakia Kein. La adoración de la confirmación. La reacción de Gedeón es hermosa. Y sucedió que, cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su interpretación, adoró. Se detiene y adora a Dios allí mismo, escondido en medio del campamento enemigo. Este es el momento de la transformación final de Gedeón. De cuestionador inseguro a adorador confiado. De soldado reacio a general determinado. De hombre con miedo a líder con fe. Regresa al campamento israelita completamente transformado. La estrategia sobrenatural final. Y ahora Gedeón revela la estrategia que Dios le dio. Una estrategia tan loca que solo podría funcionar con intervención sobrenatural. Divide a los 300 hombres en 3 compañías de 100 cada una. Cada soldado recibe una trompeta, shofar, una vasija de barro vacía, una antorcha encendida escondida. Dentro de la vasija. Presta atención a la genialidad de esta estrategia. Las trompetas, para hacer un ruido ensordecedor. Las vasijas, para esconder las antorchas hasta el momento correcto. Las antorchas, para crear la ilusión de un ejército gigantesco en la oscuridad. Cuando yo toque la trompeta, yo y todos los que están conmigo, también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por la espada del Señor y de Gedeón. Esto no era una guerra convencional, era una guerra psicológica. El plan era, 1. Rodear el campamento enemigo durante la madrugada. 2. A la señal de Gedeón, romper las vasijas simultáneamente. 3. Tocar las trompetas al unísono. 4.
Gritar el grito de guerra. 5. Mantener las antorchas encendidas como si fueran un ejército gigante. El objetivo no era matar enemigos, era crear un pánico total. Si estás fascinado con esta estrategia militar imposible, si te das cuenta de que Dios tiene métodos que desafían toda lógica humana, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite saber que Dios resuelve problemas gigantes con soluciones creativas. Y si quieres descubrir exactamente cómo funcionó esta loca estrategia en la práctica, sigue conmigo. Lo que pasó esa madrugada cambió el curso de la historia. Bloque 5. La madrugada que cambió la historia. El momento cero, 3 a.m. Y sucedió que al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de poner los centinelas, tocaron las trompetas y rompieron las vasijas que tenían en sus manos. 3 de la mañana, el momento estratégico perfecto. ¿Por qué? Porque era exactamente cuando los guardias nocturnos cambiaban de turno. El momento de mayor vulnerabilidad de cualquier campamento militar. Los guardias de la primera guardia estaban cansados, con sueño. Los guardias de la segunda guardia todavía se estaban adaptando a la oscuridad. Todo el campamento estaba en el sueño más profundo. Imagina la escena cinematográfica. 300 hombres posicionados alrededor de un campamento de 135.000 guerreros. Oscuridad total. Silencio absoluto. Tensión máxima. Gedeón levanta la mano. Da la señal. Crash, crash, crash. 300 vasijas de barro se rompen simultáneamente. El ruido resuena por las montañas como un trueno. ¡Tú! 300 trompetas suenan al unísono, creando un ruido ensordecedor que resuena por todo el valle. Grito de guerra. Por la espada del Señor y de Gedeón. 300 voces gritando al mismo tiempo, el eco multiplicando el sonido. Y de repente, donde antes había oscuridad, ahora hay cientos de antorchas encendidas en un círculo completo alrededor del campamento. En la oscuridad de la madrugada, parece un ejército de decenas de miles rodeando por completo a los madianitas. El pánico sobrenatural. Lo que sucede a continuación solo puede ser descrito como una intervención sobrenatural directa. Y tocaron las 300 trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Los madianitas se despiertan con un terror absoluto. En la oscuridad, oyendo el ruido ensordecedor que viene de todas partes, viendo luces por todo el horizonte, piensan que están rodeados por un ejército gigantesco. Entran en pánico total. Toman sus armas. Pero en la oscuridad, en la confusión, en la adrenalina del miedo, empiezan a atacarse unos a otros. Madianita matando a Madianita. Amalecita matando a Amalecita. En la oscuridad, no pueden distinguir a un aliado de un enemigo. El ejército de 135.000 guerreros se destruye a sí mismo. Gedeón y los 300 ni siquiera necesitan luchar. Solo se quedan de pie, sosteniendo las antorchas, tocando las trompetas, viendo el milagro suceder. La persecución victoriosa. Y el campamento huyó hasta Betzita, en dirección a Cererá, hasta el borde de Abel Mejola, junto a Tabat. Los supervivientes huyen con pánico total. Abandonan todo, armas, provisiones, camellos, tesoros, y corren para salvar sus vidas. Gedeón rápidamente envía mensajeros. Convoca a Efraín para bloquear los vados del Jordán. Llama a Aser, Zabulón y Neftalí para la persecución. Toda la nación se moviliza para completar la victoria. El resultado, los dos príncipes madianitas,
Oreb y Zeeb son capturados y asesinados. La opresión de 7 años se rompe en una sola noche. La coalición enemiga es completamente destruida. Israel es libre. El testimonio duradero. Y la tierra tuvo descanso 40 años en los días de Gedeón. Una noche de valentía generó 40 años de paz. Una batalla sobrenatural generó 4 décadas de prosperidad. Un hombre obediente se convirtió en el libertador de una nación entera. Pero lo más importante no fueron los 40 años de paz. Fue el testimonio que quedó grabado para siempre. Fue Dios quien hizo esto. Solo Dios pudo transformar a 300 hombres en un ejército vencedor. Solo Dios pudo usar trompetas y vasijas para derrotar lanzas y espadas. Esta victoria se convirtió en una prueba eterna de que Dios usa a personas ordinarias para cosas extraordinarias. Las 10 lecciones transformadoras para hoy. Esta historia nos enseña principios que revolucionan nuestra vida. Lección 1. Dios ve potencial donde nosotros solo vemos limitación. Gedeón se veía inadecuado. Dios lo vio como un valiente guerrero. Lección 2. Nuestra debilidad es una plataforma para la gloria de Dios. 300 contra 135.000 solo puede ser un milagro. Lección 3. La obediencia gradual prepara para conquistas totales. Destruir el altar doméstico lo preparó para liberar a la nación. Lección 4. Dios honra a los que buscan sinceramente su dirección. Los vellones no fueron falta de fe, sino una búsqueda de claridad. Lección 5. La calidad siempre supera a la cantidad. 300 soldados enfocados valen más que 32.000 soldados con miedo. Lección 6. Las estrategias divinas desafían la sabiduría humana. Las trompetas derrotaron a las espadas. Lección 7. El testimonio genuino genera un impacto duradero. Esta historia ha inspirado durante más de 3.000 años. Lección 8. El liderazgo auténtico comienza con la transformación personal. Gedeón cambió antes de cambiar a Israel. Lección 9. Dios reduce los recursos para magnificar los milagros. Menos soldados, más gloria divina. Lección 10. Una noche de valentía puede generar décadas de impacto. Los momentos de obediencia crean legados eternos. Si estas lecciones están impactando tu vida, si ves tu propia jornada en la historia de Gedeón, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios cuál de estas lecciones te ha conmovido más. Y si tienes amigos que se sienten inadecuados para los desafíos que enfrentan, comparte este mensaje, porque necesitan saber que Dios se especializa en usar a personas comunes para propósitos extraordinarios. Aplicaciones prácticas revolucionarias. En tu vida profesional, deja de esperar tener todos los recursos para empezar tu proyecto. Gedeón no esperó a tener un ejército completo, empezó con 300. Y Dios multiplicó el impacto. No necesitas un MBA para emprender, todo el capital para empezar, una experiencia completa para liderar, la red de contactos perfecta para influenciar. Necesitas disponibilidad, plus obediencia, plus valentía, para dar el primer paso. Si Dios te está llamando a abrir ese negocio, escribir ese libro, crear ese proyecto, deja de esperar las condiciones ideales. Comienza con lo que tienes. Dios te dará lo que falta. En tus relaciones, enfrenta las idolatrías familiares con valentía y amor. Al igual que Gedeón tuvo que destruir el altar de Baal en la propiedad de su propio padre,
A veces necesitas confrontar patrones destructivos en tu propia familia. Vicios que están destruyendo a personas que amas. Mentalidades negativas que se transmiten de generación en generación. Relaciones tóxicas que todos aceptan, pero nadie confronta. Hábitos financieros destructivos que mantienen a la familia en la pobreza. Haz como Gedeón. Confronta con estrategia, no con agresividad. Ora antes. Busca el momento correcto. Prepárate para la resistencia. Pero no dejes que el miedo te paralice. En tus proyectos y sueños. Prefiere un equipo pequeño y comprometido a una multitud sin compromiso. En tu empresa, en tu ministerio, en tu organización. 5 personas totalmente comprometidas valen más que 50 a medias. Un colaborador que abraza la visión vale más que 10 que solo quieren el salario. 3 amigos leales valen más que 30 conocidos superficiales. Deja de intentar convencer a los que no quieren comprometerse. Invierte tiempo y energía en quienes ya han demostrado un compromiso genuino. En tus crisis imposibles, recuerda, Dios tiene estrategias que aún no has imaginado. Cuando el problema parece demasiado grande, cuando la deuda parece impagable, cuando la enfermedad parece incurable, cuando la relación parece irrecuperable, cuando la situación parece irreversible. Tu imposibilidad es la especialidad de Dios. Él tiene recursos que desconoces, conexiones que no ves, estrategias que no imaginas, poder que no comprendes. No te rindas en la víspera del milagro. Si estás identificando áreas de tu vida donde necesitas aplicar estas lecciones, comenta abajo qué área necesita más transformación en tu vida. Y suscríbete al canal para recibir más contenido que te equipará para ser el líder que Dios quiere que seas. Cierre transformador e inspirador. El legado eterno de Gedeón. La historia de Gedeón no terminó con la victoria militar. Terminó con una transformación completa de identidad. Antes y después. Antes. Escondido trillando trigo en un lagar. Cuestionando si a Dios le importaba Israel. Usando su propia inadecuación como excusa. Temblando de miedo a los enemigos. Después. Respetado como juez de Israel por 40 años. Conocido como el hombre que trajo la paz a la nación. Recordado como un ejemplo de fe en Hebreos 11. Celebrado como el líder que confió en estrategias divinas. Lo que realmente cambió no fue la situación externa, fue la identidad interna. Gedeón dejó de definirse por sus limitaciones y comenzó a definirse por el potencial que Dios veía en él. El mensaje central para ti. Si te llevas solo, una cosa de este mensaje, que sea esta: Dios no te elige a pesar de tus debilidades. Él te elige por causa de ellas. Porque es a través de los inadecuados que la adecuación divina se manifiesta con mayor claridad. Porque es a través de los débiles que la fuerza divina brilla con más intensidad. Porque es a través de los pequeños que la grandeza divina se revela de forma incontestable. Cada uno de nosotros tiene un lagar donde se esconde. Un lugar de miedo. Un lugar de inseguridad. Un lugar de inadecuación. Un lugar donde trillamos nuestros sueños en secreto. Pero es exactamente ahí donde Dios quiere encontrarnos y llamarnos valiente guerrero. El llamado personal para ti. Hoy, mientras me escuchas, el mismo Dios que transformó a Gedeón te está mirando y diciendo: tus miedos no son más grandes que mis planes para ti. Tu origen no determina tu destino eterno.
Tus limitaciones son oportunidades para mi gloria. Tu inadecuación es exactamente lo que busco. La pregunta no es, ¿eres capaz? La pregunta es, ¿estás disponible? El Dios que redujo un ejército de 32.000 a 300 y aún así ganó. El Dios que usó trompetas y vasijas para derrotar lanzas y espadas. El Dios que transformó a un granjero miedoso en el libertador de una nación. Ese mismo Dios puede tomar tu vida pequeña y hacer algo gigantesco a través de ella. La oración de transformación. Cierra los ojos conmigo ahora. Hagamos juntos la oración que puede transformar tu vida. Padre Celestial, como Gedeón, me siento inadecuado para los desafíos que enfrento. Pero si tú estás conmigo, soy un valiente guerrero. Usa mi debilidad para mostrar tu fuerza. Usa mi insignificancia para revelar tu grandeza. Usa mis miedos para demostrar tu valentía. Usa mi inadecuación para manifestar tu suficiencia. Estoy disponible para tus planes imposibles. Estoy dispuesto a salir de mi lagar de miedo. Estoy listo para ser transformado de un cuestionador en un adorador. Estoy abierto a estrategias que desafían mi lógica. Úsame, Señor, como usaste a Gedeón. Transfórmame, Señor, como transformaste a Gedeón. Que mi vida sea un testimonio de tu poder, como lo fue la vida de Gedeón. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con un corazón sincero, algo cambió en tu vida hoy. El mismo poder que liberó a Israel a través de un granjero miedoso, quiere liberarte a ti de las circunstancias que parecen imposibles. El llamado final poderoso. Esta es solo una de las historias extraordinarias escondidas en la Biblia, esperando para revolucionar tu perspectiva sobre la fe, la valentía y el liderazgo. Si Gedeón te inspiró, si descubriste que Dios usa a personas comunes para cosas extraordinarias, si quieres conocer más héroes improbables de la Biblia, si quieres aprender más estrategias divinas para problemas humanos,